Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en este día, el último día que vamos a hablar acerca del libro de Mormón, del manual Ven Sígueme. El título de esta semana, sí, correspondiente a los días del 23 al 29 de diciembre, corresponde hablar acerca de la Navidad. El título para esta semana es Él vendrá al mundo para redimir a su pueblo. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a- al tema de hoy. Entramos como contexto, de acuerdo al manual de Ben Sígueme. En la época navideña es tradicional leer la historia del nacimiento del Salvador en el Nuevo Testamento. Pero también encontrarás profecías conmovedoras de ese sagrado acontecimiento en el libro de Mormón. Muy bien, el principio que vamos a estudiar, de acuerdo al libro de Ben Sígueme, Jesucristo nació para ser mi Salvador. Teniendo presente el principio y la verdad que vamos a enseñar, y parte de también del testimonio, vamos a dar inicio entonces con la lectura. Vamos a ir, el profeta Nefi, ¿sí?, ve a la Madre de Dios, ¿sí?, a María, en una revelación dada por un ángel y por el Espíritu del Señor. Podemos encontrar este mensaje, la profecía, ¿sí?, en primera Nefi, capítulo 11, versículos del 13 al 21, que dice así. Voy a leerlo. Dice lo siguiente: y sucedió que miré y vi la gran ciudad de Jerusalén, y también otras ciudades, y vi la ciudad de Nazaret, y en ella vi una virgen, y era sumamente hermosa y blanca. Y ocurrió que vi abrirse los cielos, y un ángel descendió y se puso delante de mí, y me dijo: Nefi, ¿qué es lo que ves? Y le contesté: una virgen más hermosa y pura que toda otra virgen. Y me dijo: ¿comprende la condescendencia de Dios? Y le respondí: sé que ama a sus hijos. Sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Hermana, hermano, ¿comprende la condescendencia de Dios o sabe el significado de la condescendencia de Dios? El manual de institutos nos dice al respecto, ¿sí? La palabra condescendencia se refiere a la acción voluntaria de descender a una dignidad o rango inferior. El elder Gerald N. Lund, que previamente fue miembro de los 70, opinó sobre cuán acertadamente esta palabra describe la venida del Salvador a la vida terrenal. Ahí estaba Jesús, un integrante de la Trinidad, el primogénito del Padre, el Creador, el Jehová del Antiguo Testamento, dejando atrás su divina y santa posición, despojándose de toda aquella gloria y majestuosidad, para entrar en el cuerpo de una diminuta criatura, indefensa y totalmente dependiente de su madre y de su padre terrenal. El que él no viniese al más magnífico de los palacios y fuese colmado de joyas, sino que viniese a un humilde establo, resulta asombroso. No sorprende entonces que el ángel le dijera a Nefi: mira y ve la condescendencia de Dios. Muy bien, regresamos a primera de Nefi, el capítulo
11, versículo, nos quedamos, nos toca leer entonces el versículo 18. Y me dijo, he aquí la Virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios, según la carne. El ángel le da testimonio y certifica que la Virgen que él había visto era la madre del Hijo de Dios, según la carne. El versículo 19 nos dice, y aconteció que vi que fue llevada en el Espíritu. Y después que hubo sido llevada en el Espíritu, por cierto espacio de tiempo, me habló el ángel diciendo, mira. Y miré, y vi de nuevo a la Virgen llevando a un niño en sus brazos. Y el ángel me dijo, he aquí el Cordero de Dios. Sí, el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Le hace esa pregunta y él responde, que será tema de otro mensaje, al hablar del árbol de la vida. Pero lo que podemos ver, que el ángel del Señor se presentó a tener profeta Nefi y le profetizó, le hizo ver lo que sucedería 600 años prácticamente después. Muy bien, no solamente Nefi vio el nacimiento del Salvador, sino también el rey Benjamín, que fue un profeta del Señor, habló, ¿sí?, a su pueblo. Lo encontramos en Mosías 3, el versículo del 5 al 10, que dice a continuación lo siguiente. El rey Benjamín está hablando a su pueblo. Y él dice lo siguiente. Porque he aquí que viene el tiempo y no está muy distante en que con poder el Señor omnipotente, que reina, que era y que es de eternidad en eternidad, descenderá del cielo entre los hijos de los hombres. Él está hablando a su pueblo prácticamente casi alrededor de 125 años antes del nacimiento de Jesucristo. Muy bien. Y continúa diciéndole al pueblo, y tomará en un tabernáculo de barro, e irá entre los hombres efectuando grandes milagros, tales como sanar a los enfermos, levantar a los muertos, hacer que los cojos anden, y que los ciegos reciban la vista, y que los sordos oigan, y curar toda clase de enfermedades. Y echará fuera los demonios, o los malos espíritus que moran en el corazón de los hijos de los hombres. Y he aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y su madre se llamará María. En esta parte del continente los profetas daban testimonio aún de los nombres de los padres de María, del Hijo Divino que iba a venir a la tierra, que se llamaría Jesús, o Yeshua en hebreo, sí, que se llamaría Jesucristo. El pueblo 600 años antes de Cristo ya conocía de esta profecía de la venida del Mesías a la tierra en Jerusalén. Solo el rey Benjamín, que era un profeta también, además, está certificando, está diciendo a su pueblo, le está enseñando que deberían esperar al Mesías, al Redentor y al Salvador del mundo.
En el versículo 9 nos dice, he aquí, Él viene a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel allá en Jerusalén. Para que la salvación llegue a los hijos de los hombres, mediante la fe en su nombre. Y aún después de todo esto, lo considerarán como hombre. Y dirán que está endemoniado. Y lo azotarán y lo crucificarán. Todo eso lo sabemos ahora 2000 años después de la crucifixión del Salvador Jesucristo. Y dice el rey Benjamín en el versículo 10. Y al tercer día resucitará de entre los muertos. Y he aquí se presenta para juzgar al mundo. Y he aquí todas estas cosas se hacen para que descienda un justo juicio sobre los hijos de los hombres. Todo tiene un propósito, hermanos, hermanas. Jesucristo nació para ser mi Salvador. Muy bien, también un profeta, el profeta Samuel el Amanito, 5 años antes del nacimiento del Salvador, él testifica, él profetiza al pueblo, nefita y lamanita. ¿Qué les dice? Nos vamos a Elamán, ¿sí? Nos vamos a Elamán, capítulo 14, el versículo del 1 al 8, que dice así. Y aconteció que Samuel el Amanita profetizó muchísimas otras cosas que no pueden escribirse. Algún día esperamos que esos libros sellados sean abiertos y que podamos tener ese conocimiento, ¿sí? De las muchísimas otras cosas, ¿sí? Que Nefi, Mormón o Moroni que escribieron el libro no pudieron escribir, mas ellos sí lo conocieron. Muy bien, el versículo 2 dice, y les dijo, he aquí os doy una señal, porque han de pasar 5 años más, y aquí entonces viene el Hijo de Dios para redimir a todos los que crean en su nombre. En el versículo 3 da la señal, y dice así, y he aquí, esto os daré por señal al tiempo de su venida, porque he aquí habrá grandes luces en el cielo. ¿Sucedió esto? Sí. Lo sabemos por el Nuevo Testamento que hubo la estrella de Belén. Muy bien. Continúa diciendo el profeta Samuel el Amanita. De modo que no habrá oscuridad en la noche anterior a su venida, al grado de que a los hombres les parecerá que es de día. Ese suceso les acontecería a este pueblo de las Américas. El versículo 4 nos dice, por tanto, habrá un día y una noche, y un día, como si fuera un solo día, y no hubiera noche. Y esto será por señal, porque os percataréis de la salida del sol, y también de su puesta. Por tanto, sabrán de seguro que habrá 2 días y una noche. Sin embargo, no se oscurecerá la noche, y será la noche antes que él nazca. Y aquí aparecerá una estrella nueva, tal como nunca habéis visto, y esto también os será por señal. Nosotros sabemos, y en el Nuevo Testamento está la estrella de Belén, que aún fue vista en este continente americano. Cuán intensa, cuán hermosa y cuán grande, no lo sabemos, pero ellos pudieron contemplarlo. Y será parte del señal del nacimiento del Salvador Jesucristo. En el versículo 6 continúa diciendo el profeta Samuel el Amanita, y he aquí, esto no es todo, habrá muchas señales y prodigios en el cielo. En el versículo 7, y acontecerá que os llenaréis de asombro y admiración, a tal grado que caeréis
caeréis al suelo. Asombro y admiración por el pueblo, a tal grado que al verificar estos señales caerán al suelo. El versículo 8 dice, y sucederá que el que creyere en el Hijo de Dios tendrá vida sempiterna. Lo mismo ayer, hoy y siempre. Y sucede hoy en día, ahora mismo. Si creemos en el Hijo de Dios, guardamos sus mandamientos y hacemos convenio con Él de guardar todos sus mandamientos, y le somos fieles hasta el final de nuestros días, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y no volver a cometerlos, ¿cuál es la promesa del Señor? Tendrá vida eterna. Lo mismo, sí, 5 años antes del nacimiento del Salvador Jesucristo se le prometía al pueblo si eran fieles. Hoy en la dispensación del cumplimiento de los tiempos se promete también a los fieles. Muy bien. Entonces nos vamos a ver, y hemos visto algunas profecías de los santos profetas que vivieron en este continente americano. De Nefi, del rey Benjamín, un profeta del Señor, y de Samuel, el amanita, otro profeta del Señor. Testificaron del advenimiento del Salvador Jesucristo aquí en la tierra, profetizando el nacimiento del Salvador Jesucristo, ¿sí? Como nuestro Salvador. Vamos a ir a Mateo para ver el cumplimiento de estas profecías que sucedió acá en el continente, en el Medio Oriente, ¿sí? Veamos entonces, nos vamos a ir a Mateo, ¿sí? El versículo, a partir del versículo 18 hasta el 25. Y dice así: y el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, voy a ver lo que dice la guía de estudio desposada, es decir, prometida para casarse. Ese es el significado de desposada con José. Estaba prometida para casarse con José. Muy bien, continuamos leyendo. Antes que se unieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su desposado, su prometido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué significado tiene infamarla? O sea, difamarla públicamente. Él no quería difamarla públicamente. Así que quiso dejarla secretamente. En el versículo 20 de Mateo dice, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Al decirle hijo de David, era descendiente del rey David. En otras palabras, si estuviera en el reinado, hubiera sido un rey o un príncipe. ¿Sí? Así, no temas recibir a María, tu desposada, tu prometida, en otras palabras. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Muy bien. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El versículo 22. Mateo nos relata. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por medio del profeta, diciendo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, interpretado es Dios con nosotros. Al respecto, Isaías, ¿sí?, había profetizado ello. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo
y llamará su nombre Emmanuel. Sí, cientos de años antes Isaías había profetizado también, y que su nombre se llamaría Emmanuel. ¿Qué significado se tiene? ¿Eh? El mismo Mateo lo dice, Dios con nosotros. Muy bien, en el versículo 24 nos dice lo siguiente, y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió como esposa. Se casó con María, pero no la conoció hasta que ella dio a luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. José fue obediente al mandato del Señor, sí, a lo que le dijo el ángel, enviado por el Señor. Esta es la forma como vemos la Navidad. Uno profetizado por los antiguos profetas aquí que vivieron en el continente americano y otro escrito por alguien que vivenciaron el nacimiento del Salvador Jesucristo, Mateo, un apóstol del Señor Jesucristo. Jesús nació para ser nuestro Salvador. Así como fue profetizado, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y Él nos promete la vida eterna. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la vida eterna? Arrepentirnos de nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Venir a Él. Aceptarlo como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y hacer lo que Él nos mandó. Entrar a las aguas del bautismo. Recibir el don del Espíritu Santo por imposición de manos, por hombres autorizados por Dios, para imponer las manos sobre los hijos de Dios aquí en la tierra, para conferirles el don del Espíritu Santo, con la autoridad y el poder del sacerdocio aquí en la tierra. Se está dando y viene dándose en estos tiempos. Sé que Jesucristo vino hace aproximadamente 2000 años. Él vivió entre nosotros, lo sé. El Hijo de Dios se hizo carne y vivió entre nosotros. El gran Jehová, el gran yo soy, el que hizo esta tierra, la formó y le dio vida a esta tierra, en la cual habitamos. Vino y se hizo hombre. Su pueblo, Él vino a su pueblo, al pueblo de Israel. No lo reconocieron, mas le dieron muerto. Le dieron muerte. Pero al tercer día resucitó como habían profetizado todos los santos profetas en la antigüedad. Él ha resucitado. Él vive. Él es el Dios de toda la tierra. Y viene pronto, lo sé. Y ya está en camino. Él viene. Debemos estar preparados. Completamente preparados, ya que se ha anunciado su venida y su regreso. Testifico de ello, diciéndoles que Jesucristo nació para ser mi Salvador, nuestro Salvador. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas. Una feliz Navidad. Sí, que la pasen todos ustedes. Un feliz nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Recordarle en esta fecha, aun sabiendo que no nació un 25 de diciembre, pero como costumbre mundial, también festejamos y celebramos el nacimiento del niño Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nació para salvarnos. Él vino al mundo, se hizo hombre. Padeció muchos dolores. Le dieron muerte, pero al tercer día resucitó. Y Él viene pronto. Ese niño que vieron pastores
su nacimiento, que aún siendo testigo la estrella de Belén de su nacimiento y ángeles que cantaron alabanzas al niño Jesús, hoy vendrá por segunda vez. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Nos vemos. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.